Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles después de días de descanso. Hoy es martes y estamos aquí con El Aguijón en la plataforma El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez, y nos acompaña como todos los días o las tardes, noches, nuestro coordinador editorial Publio Romero. Publio, estuvo fuerte lo del meeting, está fuerte toda esta logística también, digamos, relacionada con Estados Unidos y todo esto, ¿no? Fuerte. ¿Qué tal, don Nacho? Sí, ha estado bastante fuerte incluso los discursos que dio ahí el presidente López Obrador. Ahorita vamos a ahondar en ellos. Inmediatamente después, el día de ayer, se reúne el presidente Obrador con legisladores de los Estados Unidos ahí en Palacio Nacional, después de este duro discurso que dio y repartió para todos lados el presidente López Obrador, ante una plancha que los números oficiales apuntan que son cerca de 500,000 personas las que se dieron cita el día sábado. Pues bueno, bastantes mensajes encriptados también los que lanzó el presidente López Obrador. Y vamos a empezar con uno, don Nacho, y hablábamos incluso desde hace varios meses de estos temas. Hablábamos sobre qué iba a pasar con Morena. Si bien un partido pues prácticamente que ha tomado todo ya el país, tiene 3/4 partes de los gobiernos estatales, seguía sintiéndose una falta como de algo, le faltaba, no sé si estructura, base, un sustento realmente que conforma esos grandes partidos hegemónicos a nivel histórico. Y es que el presidente López Obrador pues marcó la línea, y si algo creo que entiendo después de esta marcha es que si algo el presidente va a dejar, y creo que ya está decidido, no va a meter las manos en las administraciones entrantes, pero sí quiere consolidar algo que a lo mejor y le faltaba terminar de ajustar los engranes, que era el partido. Dejar, si bien un gobierno sano como lo está heredando, pero también heredar un partido fuerte que pueda consolidar el que esta cuarta transformación no sea ni de 6 ni de 12 años, sino que pueda trascender con el tiempo. Y vamos a escuchar parte del discurso que dio el presidente López Obrador, sobre todo ahondando en el tema del sector obrero, los campesinos, los obreros, los empresarios y los militares. Vamos a ver lo que dijo el presidente desde el Zócalo. Indudable que los campesinos vieron en Cárdenas a un fiel representante de la causa revolucionaria. La reforma agraria aseguró la fidelidad de mucha gente al gobierno cardenista, y desde entonces se concertó la alianza entre los campesinos y el Estado. Por otra parte, durante el cardenismo, los obreros sintieron garantizados sus derechos laborales. Con estricto apego a la ley, Cárdenas respetó la lucha económica de trabajadores por mejores salarios y por mejores condiciones laborales. Su acción en este terreno consistió en hacer realidad la letra del artículo 123 de la Constitución. Desde el inicio de su gobierno, el movimiento obrero comenzó a desplegar una intensa actividad orientada a conquistar sus reivindicaciones. Incluso se pudo ejercer con plena libertad el derecho de huelga. Para mediados del sexenio, campesinos y obreros identificaban a Cárdenas como el defensor de sus intereses. La primera parte de la estrategia cardenista había resultado favorable.
Bueno, pues ahí está el presidente, habla precisamente, toma el referente de cómo organizó a los campesinos, el presidente Lázaro Cárdenas, cómo organizó a los obreros, y ya desde luego incluso se le cambió el nombre al Partido Nacional Revolucionario y se volvió Partido de la Revolución Mexicana. Precisamente es el que nace en 38 y luego nace precisamente el PAN, ¿no? Así que el presidente menciona abiertamente cómo se llamó desde el comienzo, cómo nombró a los sectores el presidente Cárdenas, a los obreros. Él más lo dijo, lo que pasa es que no tiene caso y no está hasta allá, pero él habló de la Confederación de Obreros, la CTM, Trabajadores de México, y puso a Lombardo Toledano, Vicente Lombardo Toledano, un izquierdista de cepa, lo puso al frente precisamente de allí, y ahí atrás venían los 5 lobitos con Fidel Velázquez, que a la larga se quedaron con la CTM, y bueno, y ya de ahí también creó la Central Campesina, ¿verdad? La Confederación Nacional Campesina, la CNC, pero además el presidente se fue al detalle, porque habló también de la Liga de Comunidades Agrarias y sindicatos campesinos en cada estado. Fíjate, Publio, que esta central, por ejemplo, en el caso de la Liga de Comunidades Agrarias, allí llegaban todos los ejidatarios de las entidades, y allí es donde llevaban ellos las solicitudes de crédito para sembrar, para cosechar, para comprar equipos, para vender, para transportar su producción. Y entonces la Liga de Comunidades Agrarias le mandaba una recomendación allí a los bancos, ya sea el Banco Ejidal, ya sea el Banco Agropecuario, el Banco Rural, el Banco, la Financiera Azucarera, también era otra área de también financiamiento para los que producen caña. Entonces ahí mandaba ya la recomendación, la Liga de Comunidades Agrarias, llegaba el campesino al banco que le decía en un oficio, el líder de la Liga de Comunidades, el compañero fulano de tal va a sembrar esto y necesita tanto. E invariablemente el Banco Agropecuario o el Ejidal les daban el crédito. Eso era un trámite rápido, así como le gusta al presidente. Entonces la gente tenía de inmediato su dinero, le daban su chequera y todo eso para ir retirando según el ritmo de su proyecto. Y entonces eso fue una cosa tremenda. Así es como el presidente, creo, ya anunció que tiene la concepción para que ya el partido de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, se convierta ya en un partido de sectores o de organizaciones o de movimientos, el movimiento agrario, el movimiento obrero, el movimiento femenil, el movimiento popular, el movimiento empresarial, y yo creo que esta vez va a haber el sector militar y empresarial, porque esto ha sido y fue siempre el error del PRI, que nunca quiso darle un lugar a los empresarios medianos. No todos los empresarios son malos ni peligrosos, los medianos empresarios, incluso empresarios mayores, y le faltó también volver a fundar el sector militar que existía en la época de Lázaro Cárdenas, y fue Miguel Alemán el que quitó el sector militar cuando fundó el PRI. Antes era el PNR, primero fue el PRM. Es increíble, pero lo que quiso referenciar el presidente es que una reforma del partido, del poder, que ya viene, esta reforma del poder la va a hacer con las reglas de Lázaro Cárdenas, y es volcando a las masas, al partido y en torno al gobierno de la República y todo el resto de ejecutivos, gobernadores y diputados, senadores. Y así es como este movimiento va a agarrar forma, pues como tú bien dices, no se sabía cómo iba a funcionar la movilización de las masas a las urnas electorales, a los mítines, a todo esto, porque como se vio, el acarreo es muy relativo, porque la verdad que la gente estaba feliz
llegó bailando, llegó haciendo mil cosas, no llegaron a protestar contra nadie, llegaron a festejar. Y eso es muy distinto cuando la gente va porque quiere estar. Sí lo llevan, de acuerdo, pero eso no significa que el acarreo es forzado. Si no vas, te quitamos el sueldo, te quitamos los privilegios de obreros o campesinos. De tal manera, Publio, que yo creo que ya dio la línea. Y de aparte dio la línea también de la sucesión. Ya dio la línea de sucesión, porque dijo que no va a cometer el error de Lázaro Cárdenas de dejar a un contrario a su proyecto, que fue Ávila Camacho, que le echó para atrás todo, en lugar de dejar al general Francisco J. Múgica, un verdadero revolucionario que iba a seguir con el proyecto cardenista. Y él dijo, no, aquí va a seguir la acción transformadora. Cambio, continuidad, sí, pero con el proyecto, quien me suceda va a ser del mismo proyecto y va a ser de la misma cepa, de la misma sangre. Así que mencionó ahí eso, así que delante de los tres aspirantes verdaderos a la presidencia, es decir, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández, los dijo que cualquiera de ellos podrá seguir adelante con su proyecto. Entonces, Publio, tenemos que ver cómo va a evolucionar la organización del movimiento en Morena, ¿verdad? Yo supongo que va a seguir siendo Morena, pero también va a tener ya una estructura territorial y una estructura también popular. Vamos al siguiente tema, don Nacho, y es que, como bien lo dice usted, hubo más mensajes, no solamente el tema de la estructura del partido, sino también en cuanto a la sucesión y también la tunda que le da a la oposición, al panismo sobre todo. Vamos a ver algunas de las notas que publican. AMLO celebra la expropiación petrolera, llamando a cerrar las filas contra el PAN y los reaccionarios rumbo al 2024. Aprovechó el presidente el mitin del 85 aniversario de la expropiación petrolera para hacer un llamado a cerrar filas contra reaccionarios que se oponen a perder los privilegios, así como pidió evitar las medias tintas rumbo al 2024, haciendo una comparación entre la expropiación petrolera y la realidad del país desde su inicio de su gobierno. Aprovechó la intervención en el acto en el Zócalo para advertir que no aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías. Esto al recordar que se funda el 17 de septiembre del 39 el PAN, que nace criticando la expropiación petrolera. Dijo esto aquí en el Zócalo: porque no estoy mintiendo, estoy hablando con la verdad. Lo que desató una sonora rechifla, dice, en contra de los opositores del partido. Vamos a ver lo que dijo el presidente Obrador. Que aunque no afectaba de manera directa a intereses privados nacionales, sirvió para aglutinar todo el descontento de los grupos conservadores, contrarios a la política agraria, laboral y educativa del general Cárdenas. En este ambiente se funda el 17 de septiembre de 1939 el Partido Acción Nacional, que nace criticando la expropiación petrolera. Digo esto aquí en el Zócalo porque no estoy mintiendo, estoy hablando con la verdad. Pues la verdad es que el presidente, esta gran movilización, que al margen de la cantidad de ciudadanos que haya ido, es un movimiento de masas. El gobierno de López Obrador, con su liderazgo, con su discurso, con todo el modelo también de cambios que ha tenido el país y que sigue sosteniendo, como tú comentabas en tu programa Agárrate México, que Elon Musk quería mochada, quería que le diera parte de la inversión para poner su fábrica de baterías de litio, y el presidente pues lo mandó a la porra. Es decir, ya no se vale, no se va a seguir gobernando como hasta ahora.
apapachando, gastándose el dinero del presupuesto en atraer a Elon Musk y a quien sea, por mucho que brille, aunque sea el hombre más rico del mundo. También lo fue Carlos Slim y todavía lo sigue siendo uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces el presidente dejó claro esto, pero sobre todo afirmó su poder público. Sentí que ahora sí el presidente tenía el poder, ¿sí? Tenía el gobierno, pero ahora tiene el poder, y ese poder ahora es el poder de las masas. Y gracias a eso pone en su lugar no solamente al PAN, que lo dejó verdaderamente encuerado. Le digo que se había opuesto a todo, al ejido, se había a la creación del ejido, a la evolución también del movimiento obrero, al castigo de los salarios, lo que hizo el PAN también. Todo esto que se ha vivido en un retroceso de los principios de la Revolución Mexicana que hizo el propio PRI hasta llegar a Peña Nieto, la verdad es que él ahora tuvo la capacidad, además lo sintió, sabía que ese mitin iba a ser fundamental para la toma del poder real sobre las masas. Ya lo tenía, ya lo habían electo, ya había 30 millones de votos en su favor. Y también han venido apoyando todas sus políticas. Por eso es que no hay movimientos de descontento campesino, obrero, pues cuando los hay se atienden. Es decir, porque están ganando más, porque están recibiendo pensiones, porque están recibiendo apoyos, becas, en fin, es algo verdaderamente grande. Y ahora sí se vio toda la capacidad de convocatoria, porque es la capacidad, digamos, de compromiso de las masas, ya no de los sectores, ni de los grupos, ni de los estados, ni nada. Es la masa. Ahora sí tomó y demostró que tiene el poder, no solamente el gobierno, sino el poder real. Es un líder real de las masas en México. Y por eso retó a Estados Unidos, porque en ese mitin, te imaginas, así lo hizo el general Cárdenas cuando expropió el petróleo, reunió a todos los mexicanos allí en el Zócalo y ahí anunció la expropiación petrolera y todos los cambios que iban a haber. Pues si bien leyó el decreto la noche anterior, al día siguiente hubo un enorme mitin, una concentración en el Zócalo, y habló ahí desde la ventana del Palacio Nacional y le dijo: mexicanos, esto ya cambió y estos son los retos, estos son los desafíos. Claro, no tenía las ventajas Cárdenas que ahora tiene el presidente López Obrador, porque pues estaba muy acotado en ese tiempo el tema económico, la población era mínima, éramos como 25 millones de mexicanos y las empresas extranjeras tenían a todos los técnicos. Ahorita sobran técnicos acá también, como bien dijo hoy en su conferencia mañanera, está la gente que puede hacer funcionar a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad, todo. Pero allí el presidente también le dijo a Estados Unidos: ni un paso, porque incluso ahora que vinieron como 15 o 16, lo que tú mencionabas, que fue ayer esa reunión, legisladores y senadores, y allá con los llamados representantes, que son los diputados federales acá, ninguno dijo nada. Que Salazar no dijo nada. En el boletín de Estados Unidos del Departamento del Estado del Capitolio, todo bien, se están arreglando cosas. Y viene John Kerry, creo que viene hoy o mañana. Sí. Y entonces también el enviado del presidente Biden para el tema del medio ambiente, que también se mete a otros temas. Y ya les dijo, y además ahí mismo leyó algo que no había dicho nunca nada de eso. Cómo quedó con su mano propia, redactó el capítulo energético, lo que iba a decir que era un amplísimo legajo de compromisos que hacía México, y donde entregaba su soberanía, no solamente del petróleo, sino su soberanía legal. Todos los temas, así como ahora con las empresas extranjeras que están poniendo en orden López Obrador, y las concesiones eran los tribunales de Estados Unidos o de Canadá. Imagínense ustedes este tratado y este capítulo energético, lo que iba a entregar Peña Nieto. Pero ¿qué hizo López Obrador? Detuvo el tratado, y a pesar que estaba el famoso Donald Trump
el terrible Donald Trump, dijo, no, yo voy a quitar ese capítulo, lo quitó y ya leyó ahí mismo en el meeting, leyó lo que dijo, ¿no? Sí. El gobierno mexicano en materia de suelo y subsuelo, conforme a la Constitución, conserva el dominio originario de sus tierras, aguas y lo demás, y al mismo tiempo las riquezas del suelo y del subsuelo. Eso quiere decir el petróleo, el gas, la minería, todo relacionado con el subsuelo. Y en el caso del litio, por ejemplo, ahora también es el suelo y el subsuelo, porque el litio está en las minas, pero también está en el subsuelo. Ya hemos hablado, Publio, de las tierras raras, sí, que son como los popales, allá en las zonas donde hay litio, y hay que sacar la tierra, digamos, de los popales, y esas tierras hay que procesarlas, y ahí está el litio también. O sea, el presidente así fue muy claro, y también le dijo a Estados Unidos, cuidado, a mí no me van a agarrar de pretexto, a México lo tienen que respetar. Entonces, vea que fue un discurso fuerte hacia adentro, fuerte hacia la oposición, porque el PAN finalmente es el que representa toda esta movilización relacionada con estas líderes no se toca y lo demás, ¿no? La cual ya lo agarró de burla López Obrador. Obrador, la verdad es que es tremendo en esto, no tiene un sentido de humor tremendo, y ahora bromea con eso y automáticamente pues ya le está quitando la seriedad del tema y a la frase por exageración. Y entonces ahora el presidente ese día salió triunfante, así como los toreros, ¿no? Cortó rabo, cortó orejas, cortó todo, cortó la cabeza, porque también puso en orden a los de adentro y a los de afuera que están conspirando contra el gobierno, pero contra México básicamente. Un gran discurso con toda una serie de simbología y hechos reales, porque en política, como decía Jesús Reyes Heroles, el grande, en política la palabra es hecho. La palabra vale y cuenta como un hecho. A veces se dice para no hacer y a veces se hace para no decir. Así están las cosas. Pues con eso terminamos, don Nacho, la transmisión del día de hoy. Los invitamos, ya saben, a que le den like, compartan y se suscriban. Abajito están las redes sociales, Hojas Políticas en Twitter y también en YouTube. No se les olvide ir también al canal de El Aguijón, suscribirse y activar la campanita. Por último, invitarlos a que me sigan a través de mis redes sociales, Publio Romero en Twitter y Publio ARL en YouTube. Cerramos esta primera emisión de esta semana corta, don Nacho. Así es. Es una corta semana, pero nos vamos a esforzar en nosotros también ser cortos, pero sólidos, ¿no? Así es, don Nacho. Hasta mañana. Gracias.